Quiero que antes de entrar en la confesión, el capítulo 10, si lo pueden ir teniendo preparado allí, quiero introducir de manera breve diciéndole que nos preguntamos muchas veces, ¿qué viene primero? ¿La fe o el nuevo nacimiento? La respuesta de gran parte de la cristiandad es que la fe es lo primero. Y luego, cuando Dios ve que hemos puesto fe en Él, en su gracia, nos da un nuevo nacimiento. Pero en realidad, la Biblia enseña lo contrario. Dios nos da un nuevo nacimiento y, como resultado, clamamos a Él con fe. Parte del problema aquí es que muchos cristianos no distinguen entre el llamado externo del Evangelio y el llamado interno del Espíritu Santo. Dicen que Dios llama a todos los hombres externamente y luego, cuando algunos hombres se arrepienten y creen, entonces Dios les da vida. Y si bien es cierto que Dios llama a todos los hombres, pero no es cierto que Dios le da nueva vida basada en su arrepentimiento y fe. Más bien, mientras Dios llama a todos los hombres externamente, solo llama a los suyos internamente. Quienes verdaderamente responden al llamado externo son aquellos que han sido llamados internamente por Dios y dados un nuevo nacimiento. Luego responde con fe al llamado externo. Es por esto que hoy, mis amados hermanos, a través de este estudio del capítulo 10 de nuestra confesión, observaremos con más detenimiento no solo lo que creemos acerca de este llamamiento, sino que veremos cómo es una doctrina que se desprende, fluye directamente de la palabra de Dios. Y para ello vamos a estar desglosando la confesión en 4 grandes enunciados. En primer lugar, vamos a ver una descripción general del llamamiento eficaz. Eso lo vamos a ver en el párrafo 1. Luego vamos a ver el llamamiento eficaz, que el llamamiento eficaz es un llamado monergista. Ya les voy a explicar eso más adelante, párrafo 2. Luego vamos a ver en el párrafo 3 cómo los elegidos o los elegidos que no pueden ser llamados externamente. Y en último lugar vamos a ver en el párrafo 4 de la confesión el caso de los no elegidos en cuanto al llamado. Y sin más preámbulo, mis hermanos, vamos a entrar entonces a desarrollar esta idea en el párrafo 1 de nuestra confesión. Vamos a leer primero el párrafo para que usted lea conmigo y luego vamos a ir viendo la idea como con su respaldo bíblico. Dice el párrafo 1 de la confesión: agradó a Dios en el tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente por su palabra y espíritu de aquel estado de pecado y muerte al que pertenecen por naturaleza, hacia la gracia y la salvación provista por Jesucristo, a aquellos que Él ha predestinado para vida, iluminando sus mentes de manera espiritual y salvífica para entender las cosas de Dios, quitando el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y determinando con su poder todopoderoso que hagan lo que es bueno y atrayéndoles, y aquí la palabra importante, eficazmente a Jesucristo. Sin embargo, lo hace muy libremente, recibiendo por gracia la disposición para hacerlo. Si debiéramos partir de un texto bíblico para probar esta doctrina, y antes de desarrollarla de una manera más profunda, yo quiero que leamos Romanos capítulo 8, del verso 28 al 30, y ver qué dice la palabra de Dios acerca de los llamados. Romanos capítulo 8, verso 28 al 30. Voy a dar un momento para que se coloquen allí y puedan leer con más detenimiento. Amén. Dice la escritura en Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son
llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Aquí podemos notar que dice, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que han sido llamados por Dios. ¿Se referirá a esto o estará haciendo esto referencia al llamado externo del Evangelio o al llamado interno que hace el Espíritu de Dios? Claramente se refiere a lo último. Las personas que son llamadas externamente y luego rechazan el Evangelio irán al infierno. No todas las cosas funcionan para bien o para su bien en el infierno. Si esto se estuviera refiriendo solo al llamado externo, entonces diríamos que todo el que ha escuchado externamente el Evangelio iría al cielo. No, aquí la Biblia no se está refiriendo a un llamado general a toda la creación, ni un llamado general a todos los hombres. La Biblia se está refiriendo a los que han sido llamados internamente por el Espíritu. Esos son los que todas las cosas le van a obrar para bien. Esos son los que luego son llamados, justificados y glorificados por Dios. Esos son los que son llamados. Porque podemos caer en un error y decir que como todos los hombres son llamados externamente, entonces todos los hombres serán justificados, todos los hombres serán glorificados. Y sabemos que la Biblia no enseña esto. Consideremos también que Romanos 8:30 dice que aquellos que fueron llamados por Dios son justificados y glorificados. Si esto se refiriera, vuelvo y repito, al llamado externo del Evangelio, significaría que todas las personas son justificadas y glorificadas. Y nuevamente nosotros podemos probarlo a través de la Escritura, que no todas las personas serán justificadas y glorificadas. ¿Sí? Dice James Renningham acerca de este llamado, y cito: esta es una acción divina, realizada por su poder omnipotente, obra de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Como Dios, solo Él hace lo que ningún ser humano puede hacer. Él da verdadera vida, vida eterna a los pecadores. El cambio es profundo, aunque este término parezca insuficiente. Es una acción dadora de vida. El resultado es que con mentes iluminadas, capaces de entender el Evangelio, tal como se revela en las Escrituras, corazones nuevos y maleables gobernados por el Espíritu y voluntades que están vivas por el Espíritu de Dios, son efectivamente atraídos a Jesucristo. El resultado de esta obra es la unión con Cristo. Estamos viendo entonces que cuando se habla del llamamiento eficaz, se está hablando de un llamado interno, que fue una obra del Espíritu que está respondiendo a un llamado externo. Y ese llamamiento interno es el que va a confirmar que Dios predestinó a alguien, y que Dios va a justificar a alguien, que Dios va a santificar a alguien y que Dios va a glorificar a alguien. En este punto, ahora viéndolo así, podríamos decir que Dios llama eficazmente a aquellos predestinados desde la eternidad pasada, iluminando por medio de su Espíritu sus mentes y dándoles un nuevo corazón para que puedan venir libremente a Jesucristo con voluntades renovadas. Pero es aquí donde empieza a surgir un cierto debate, donde algunos pueden pensar que en algún punto de la vida de esa persona que fue llamada, por algún pensamiento interno o algo particular de esa persona, lo llevó automáticamente a ir a Cristo. Es como si alguien dijera algo como: en algún punto a esa persona le nació de sí mismo venir a Cristo, porque quiso ponerse de acuerdo con Dios. Él razonó, o ella razonó todo lo que había leído en la Biblia y dijo: bueno, es cierto, yo como que
esto que dice la Biblia es verdad, yo voy a aceptar ese llamado del evangelio porque resulta que yo tengo un buen entendimiento de las cosas y por tanto yo creo que aquí se encuentra la verdad. Pues déjenme decirles, mis hermanos, que como vamos a ver ahora en el segundo párrafo, en lo que se refiere a este llamamiento eficaz, no hay absolutamente nada en lo que el hombre se haya hecho colaborador de Dios, ya que estaba completamente muerto y por tanto incapacitado para responder. Vayan conmigo por favor al párrafo 2, y es donde vamos a desarrollar esta idea. Aquí nos vamos a detener un poco más. Y es donde dice, el llamamiento eficaz es un llamado monergista. Déjeme leer el párrafo 2 de la confesión y vamos a desarrollar la idea. Dice, este llamamiento eficaz proviene únicamente de la gracia libre y especial de Dios, no por alguna cosa que fuera prevista en el hombre, ni por algún poder o agente externo en la criatura junto a su gracia especial, sino que siendo la criatura totalmente pasiva, estando muerta en pecados y transgresiones, hasta ser vivificada y renovada por el Espíritu Santo. Luego de eso, el hombre es así capacitado para responder a este llamado y abrazar la gracia ofrecida y transmitida en él mismo. Y esto es no por un poder menor que el que levantó a Cristo de los muertos. Escuchó esa palabra. El hombre es un ser totalmente pasivo en el acto de la salvación y del llamado. Ahora, cuando nos referimos a este llamamiento, o decimos que este llamamiento, este carácter monergista, ¿a qué nos referimos? Bueno, en primer lugar, yo quiero decirles que la palabra monergismo es la unión de dos palabras como único, o monos, o ergón, que es obra. Significa que es una obra única, o que proviene de la única obra de gracia de Dios. Solo Dios obra. Y el ser humano, por tanto, se limita solamente como ser pasivo a recibir la acción de Dios. Pues el ser humano es un cadáver espiritual. Y bien lo aclaraba desde este punto nuestro hermano Rubén Ciso cuando hablaba también del libre albedrío. El ser humano no podía accionar de una manera buena ni venir a Cristo de una manera automática o que le haya nacido de sí mismo. Es porque el ser humano estaba muerto. En su libre albedrío el ser humano estaba escogiendo solo el mal y era un cadáver ambulante. Y bien, como decía mi hermano, si uno va a un cementerio y dice, levántense, quiero dialogar contigo, los muertos respóndanme esta pregunta, sánense a sí mismos. Un muerto no puede responder nada. Así estábamos nosotros espiritualmente incapaces de ser sensibles a cualquier llamado de Dios. Ahora, usamos este término monergista debido a que los reformadores lo usaron para aclarar que Dios, o que la Escritura revela que Dios está en el negocio de salvar realmente a las personas y no solo hacer que se salven. ¿Se fija la distinción? Dios no hace posible que las personas se salven. Dios está salvando a las personas. Es su mano poderosa que interviene en todo el proceso de salvación. Puesto que toda la gente, todas las personas nacen en pecado y por su naturaleza caída, ellos siempre rechazarán a Dios. Él debe actuar salvando a los elegidos sin ninguna condición previa de parte de ellos, como la fe. Y es importante aclarar esta palabra monergismo porque la estamos usando o la abrazamos ya que está en contraposición de la postura sinergista. ¿Y qué significa la postura sinergista? Esta dicta que, y cito, que la salvación es condicional o es condicionada a la fe y perseverancia del individuo. Lo que hace la elección condicional es colocar el factor determinante de nuestra salvación directamente sobre nosotros. En nuestra capacidad
de elegir a Jesús y permanecer en Él. Le leo un poco más. Dice, el sinergismo va a afirmar que nuestra capacidad de elegir a Jesús es el resultado de una gracia universal que Dios da a todas las personas que compensan de alguna u otra manera los efectos de la caída. Y le permite al hombre si recibir o rechazar a Jesucristo. En otras palabras, Dios debe hacer algo incluso para hacer posible solamente la salvación, pero al final la elección no nos salva, sino al final la decisión queda en manos del individuo. Por tanto, el argumento sinergista dice que la salvación Dios la hace posible, pero es nuestra elección la que hace efectiva la salvación. Si nosotros vamos a las Escrituras, usted mismo puede hacer este ejercicio luego en casa y se va a dar cuenta que la Biblia dice una cosa y dice que la salvación le pertenece solo al Señor. Él predestinó, Él envió a Cristo, Él llamó, Él justificó, Él santificó y Él nos va a glorificar. ¿Qué hemos hecho nosotros en ese plan de salvación? ¿Qué hemos hecho nosotros para responder a ese llamado? ¿Qué hicimos nosotros el día que nos predicaron el Evangelio? Naturalmente, ¿qué salía de nosotros? ¿Aceptación de este mensaje o rechazo? ¿Qué surgía naturalmente del corazón y de nuestras mentes? ¿Humildad ante Dios o egocentrismo? ¿Sentimos algún momento nosotros, quiero ser colaborador de Dios? ¿O decíamos en nuestro corazón, yo no quiero que este Dios me hable más? Entonces, si colocáramos las dos vertientes y dijéramos, la salvación es monergista o sinergista, definitivamente diríamos, la salvación es monergista porque solo le pertenece al Señor. Yo era un muerto, un débil, un cadáver ambulante, y Dios de esa mortandad espiritual me hizo como a Lázaro, levántate. Así estábamos todos nosotros. Pero sería importante terminar de respaldar esta postura con un texto bíblico. Vayamos a Efesios 2, capítulo 1. Efesios capítulo 2, del verso 1 al 10, por favor. Efesios capítulo 2, verso 1 al 10. Y quiero que notemos algo que está en estos versículos, para que ustedes vean cómo nosotros colaboramos supuestamente con Dios. En nada. Voy a leer Efesios capítulo 2, verso 1, 10. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, aquí el contraste, aquí el que salva, el que llama, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros que muertos en pecados, nos dio que vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vuelve y resalta el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Vieron cuántas veces se repite? Yo lo señalé aquí en mis apuntes. ¿Vieron cuántas veces se repite la condición? Ustedes estaban muertos y fueron vivificados. Ustedes estaban muertos y fueron resucitados. Ustedes estaban en una condición de mortandad espiritual. Eran cadáveres espirituales y Dios les dio vida juntamente con Cristo.
La única esperanza para nosotros y nuestra respuesta al llamado de este gran Dios siempre estuvo y siempre estará solamente en su gran poder. La doctrina del llamado eficaz, por tanto, no podrá evitarse, mis hermanos, si tomamos en serio la Biblia. Ella no deja lugar alguno para que el hombre desempeñe algún papel en su salvación. Entonces nos podemos preguntar naturalmente, ¿por qué algunas personas responden al Evangelio? Porque Dios las llamó. ¿Por qué los demás no responden? Porque Dios no los llamó. Es tan sencillo. Hemos estado leyendo esto a lo largo de la clase de hoy. No es tan sencillo, pero es así, mis hermanos. Los que responden a este llamado externo y responden con fe y dan frutos de arrepentimiento y caminan de aquí hasta que Cristo venga o hasta el final de sus vidas, es porque no solamente recibieron un mensaje bonito y lo aceptaron, sino que desde su corazón el Espíritu les dio vida. Y los que no lo hicieron, lamentablemente el Espíritu no les ha dado vida. Por más que empaticen con el Evangelio, por más que digan, ese mensaje es bueno, pero no es suficiente para mí. Ese no es el llamado de Dios. Nos preguntaríamos entonces, si es responder al llamado de la predicación natural del Evangelio, como usted lo escuchó en una plaza, en un culto, o usted lo escuchó en la radio, como sea que Dios lo haya llamado, leyendo su Biblia. ¿Qué es el caso de aquellos elegidos que no pueden ser llamados externamente? ¿Y a qué me refiero con esto, que no pueden ser llamados externamente? Me refiero a las personas que no pueden entender con claridad el mensaje del Evangelio, o personas que no solo por su edad, como los niños, sino personas que tienen algún tipo de discapacidad para entender las palabras o escuchar las palabras y por tanto no pueden recibir el mensaje. ¿Qué de estos casos? Porque en nuestro mundo hay personas con discapacidades. En nuestro mundo hay muchos niños que tampoco pueden entender el mensaje con claridad. No pueden entender cuál es su condición, ni pueden entender lo que Dios requiere. Eso lo vamos a ver ahora en el párrafo 3. El que quise titular, los elegidos que no pueden ser llamados externamente. Párrafo 3. Dice la confesión: los niños elegidos que mueran en la infancia son regenerados y salvados por Cristo, por medio del Espíritu, quien opera cuando, dónde y cómo le place. Y lo mismo sucede con todas las personas elegidas que sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. Uno puede notar, viendo la confesión, si usted ve que la confesión tiene allí un texto de apoyo, tiene un solo texto. Y usted puede notar que este texto no apunta a versículos que hablan estrechamente del estado de los infantes en la eternidad, sino más bien las palabras de Jesús a Nicodemo sobre la soberanía del Espíritu que se mueve en la vida de las personas como a Él y cuando a Él le place. Mira como lo dijo Jesús en Juan 3, 7, 8, dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Dice el Señor Jesús: el viento sopla donde quiere y oye su voz, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cito a James Renningham. Aunque este tercer párrafo no tiene un apoyo bíblico como tal para hablar del estado de los infantes o personas con discapacidad acerca del llamado del Evangelio, es más bien un intento pastoral de abordar un problema real. Quizás era más agudo que en el siglo XXI, aunque incluso ahora aborda una realidad que muchas familias cristianas lamentablemente enfrentan. La doctrina es sencilla. Los niños elegidos y todos los demás elegidos
Ambos grupos, por sus condiciones o incapacidades, que no pueden ser llamados exteriormente por el ministerio de la palabra, son salvos por la misericordia de Dios a través de la obra misteriosa del Espíritu Santo y por la imputación de la justicia de Cristo. Al final del día, mis hermanos, nosotros, tanto como los niños elegidos, como las personas que son incapaces de entender la Escritura, vamos al cielo bajo la misma condición. Somos llamados por Dios, pero somos salvados ¿por qué? Por la misericordia de Dios y la obra del Espíritu Santo y por la imputación de la justicia de Cristo. Así no fuiste salvo tú, mi hermano, mi hermana. Así también serán salvos los niños que Dios ha elegido desde la eternidad. Y así serán también salvas las personas que, aunque tú ves que estén postradas en una cama o hayan nacido con alguna condición, si Dios la ha llamado, en donde sea y cuando sea, Dios la va a salvar. No podemos sacar textos fuera de contexto para probar tal cosa, pero es un llamado más bien de parte de Dios esperanzador, porque al final del día la prerrogativa, como lo vamos a ver en el último párrafo, la prerrogativa de conocer el corazón le pertenece solo a una persona y es a Dios. Dice la Escritura que Dios es el único que escudriña, que abre como una cebolla el corazón del hombre y sabe sus pensamientos, sus intenciones y todo lo que hay en él. No es de parte de nosotros conocer o pretender conocer el corazón de los demás en cuanto al llamado. Yo no puedo decir, si ves mi hijo, yo quisiera decir, ha respondido al llamado, gloria a Dios. Yo puedo ver lo externo, yo no puedo ver lo interno. O tengo un familiar con discapacidad y decir, respondió al llamado. Yo vi que hizo como una cara cuando yo le prediqué. No, déjele eso a Dios. Usted sabe que no le puede predicar el mensaje. Usted sabe que no lo va a entender. Ore por esa persona. Ore por sus hijos. Al final, la salvación le sigue perteneciendo al Señor. Sea la edad que sea la condición que sea. Dice Jim Dom acerca de esto. No podemos estar seguros porque la Biblia tampoco es explícita al respecto. El hecho es que no sabemos con certeza qué sucede con cada caso con los bebés que mueren en la infancia. Podemos albergar esperanza de que se salven, pero no podemos estar seguros porque Dios nos lo ha dicho en su palabra. Nosotros hablamos y somos claros donde la Biblia es clara, pero hacemos silencio donde la Biblia hace silencio. Eso es ser bíblicos. Ahora, y para ir concluyendo, ¿cuál es el caso en el punto 4 de los no elegidos en cuanto al llamado? Es el párrafo 4. Mire qué dice la confesión. Otros no elegidos, aunque pueden ser llamados por el ministerio de la palabra y pueden tener algunas operaciones comunes del Espíritu, al no ser atraídos eficazmente por el Padre, no quieren, en primer lugar, condición en el hombre, ni pueden, condición también en el hombre, venir verdaderamente a Cristo. Y por tanto, en conclusión, no pueden ser salvos. Cuanto menos pueden ser salvos aquellos hombres que no reciben la religión cristiana, independientemente de cuán diligentes sean en conformar sus vidas a la luz de la naturaleza y a la ley de la religión que profesan. Aquí podemos ver dos grandes grupos para ir cerrando. Vemos a un grupo que parece o aparenta haber abrazado la fe y tiene algunas, no vamos a llamarle quizá convicciones, o hace de alguna manera prácticas que lo hacen parecer del pueblo de Dios. Lo hacen parecer que está iluminado por el Espíritu. Lo hacen parecer, ¿se recuerdan en la Biblia al trigo y la cizaña? Fenotípicamente estas plantas se parecen mucho, tanto que es difícil distinguirlas. Tiene que haber una pericia para poderla distinguir. Pero en el ser humano nosotros no podemos distinguir a alguien salvo de alguien no, de alguien que no lo es, por cuestiones externas.
Nosotros podemos ver solo el fruto de una vida que profesa a Cristo. Nosotros solo podemos ver cómo alguien está caminando. Alguien puede decir lo que sea de su cristianismo. Nosotros solo vamos a verificarlo con su vida, con sus hechos. Pero en cuanto al corazón, no tenemos esa prerrogativa de decir, es que yo creo que en su corazón hay tal cosa. Por favor, no se tome el atrevimiento. Es que yo creo que él piensa de la Biblia tal cosa. ¿Te lo ha comentado? No, porque es que yo siento que es así. No, hermano, no tenemos ese derecho. No tenemos ese poder. Solamente Dios puede hacer tal cosa. Pero fíjense que si alguien pareciera que está caminando en la fe, pero no ha sido llamado internamente por Dios, no quiere ni puede venir verdaderamente a Cristo. Y si Dios no lo ha llamado, si Dios no lo ha elegido de la eternidad pasada, por lo tanto no está justificado, no ha sido declarado santo, no va a ser glorificado y va camino al infierno. ¿Cómo podemos nosotros saber esto? No tenemos la manera de saberlo. Solo los frutos nos dan a nosotros una señal de que alguien es salvo o no, en algún sentido. Pero de lo profundo del corazón, ¿quién lo conoce? Solo el Señor. Y si por tanto no se salvará ninguno que no ha sido llamado eficazmente por Dios, mucho menos aquellos que no han abrazado la religión cristiana. Dios no viene a salvar gente moralista, de ningún otro tipo de fe. Solo Cristo salva. Nosotros lo afirmamos y lo creemos por la Escritura. No hay otra religión que salve. Si hay religión, esta es la religión verdadera. Fuera de Cristo, no hay ningún otro camino en el cual el hombre pueda hallar salvación. Porque en ningún otro nombre dado al cielo bajo a los hombres han de ser salvos, sino por el nombre de Cristo. Que aquel vive una vida mejor que la de un cristiano, pero es musulmán. Puede que sea salvo. Bueno, Dios salva de una manera misteriosa. No. Si él no abraza el nombre de Cristo, puede vivir una vida aparentemente más piadosa que un creyente. Pero irá al infierno con todo y su aparente piedad. Pero es judío de judíos. Qué increíble cómo cita las Escrituras. No confía en Cristo, pero yo creo que Dios lo va a salvar de una misteriosa manera. Si no abraza a Cristo, si le has predicado por más que seas, y no conforma su vida, y no conforma su arrepentimiento a Cristo, por más que lo haga, por más que lo intente en su religión, con toda su carga irá al infierno. Pero más allá de nosotros, y quiero que con esto cerremos con una reflexión más que todo, no hacia el otro, sino a nosotros mismos. Esto nos llama, el último párrafo, a hacer una introspección profunda a nuestra fe cristiana. ¿Te has preguntado tú alguna vez si tú has sido llamado por Dios? Y por tanto, ¿podrías concluir tú que si has sido llamado por Dios, estás viviendo una vida conforme a ese llamado? ¿O aparentas haber sido llamado por Dios? Mira que podás aparentar y podemos hacer todas las apariencias delante de los hombres. Dios es el que tiene el escrutinio final de nosotros y abrirá en el día del juicio los corazones de todos los hombres. Y dirá, fulano, mengano, aparentabas delante de toda la congregación. No leíste la Escritura que todas las cosas están desnudas ante que debemos de dar cuenta. Tu corazón y tu vida estaban desnudos delante de mí. Nos hemos estudiado nosotros profundamente a ver si hemos sido llamados. Nos hemos analizado nuestra mente, nuestro corazón, nuestras vidas. A ver si el día que dijimos, Cristo, no puedo más, me arrepiento de mi pecado, vengo a ti en fe, ¿fue real? ¿O estábamos fingiendo simplemente para agradar a los demás? Dice Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Quieres escuchar otra declaración de la Escritura? Mateo 22:11-14 dice: y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, es decir, no estaba invitado. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos.
Es mejor, antes de usar esta doctrina del llamado eficaz para hacer una introspección a los demás, es mejor usarla de manera aplicativa para hacer una inspección interna y ver si yo he sido llamado y por tanto he sido justificado, salvado, santificado, y un día seré glorificado juntamente con Cristo. Amén. Vamos a orar, mis hermanos.